¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? ¿Qué tal? Gusto saludarles nuevamente. Bendiciones. Hoy viernes 1 de enero ya del 2021 es nuestro primer programa del año. Queremos primeramente agradecerles y a todos aquellos que nos ven y a la Iglesia Cristiana Getsemaní, San José. Les deseamos, como ustedes saben, un feliz año, lo mejor en este año que estamos entrando. Y esperando siempre en el Señor buenas nuevas para todos aquellos que esperan en Él. Así es que nuevamente feliz año 2021. Y bueno, estamos iniciando hoy nuestro primer programa del año. Nos hemos detenido por los viernes por algunas cuestiones de que estaban o estuvieron trabajando aquí en la casa, pero ahora ya vamos a volver a retomar, así es que nos vamos a volver a conectar, mis hermanos. Viernes en lo que se normaliza todo, sabemos lo que hemos estado ya experimentando, pero mientras queremos nuevamente seguir en las cosas de Dios, la iglesia tiene que avanzar, el reino de Dios tiene que avanzar. Así es que nuevamente gracias por estar aquí, por su paciencia, por ser fieles a nuestro Dios, a mis hermanos de la congregación. Dios los bendiga nuevamente. Vamos a caminar, tenemos que caminar, el reino de Dios no puede detenerse. Así es que hoy viernes, como les decía y lo dije en la enseñanza, en el compartimiento anterior del domingo, se recuerdan que estaría yo hablando más sobre el libro de Efesios, y vamos a continuar hoy en esta tarde, si Dios nos permite. Está un poquito afuera frío, el clima está frío, y bueno, pero Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios nos guarda para compartir su obra o su palabra hoy en esta tarde. Así es que voy a hacer una breve recapitulación para recordar un poquito, recapitular, perdón, y de lo que hablamos un poco el domingo pasado, y vamos a continuar hoy. Pero antes de continuar, antes de empezar más bien, yo quiero que en este momento, antes de escuchar la palabra, de compartir la palabra, podamos pedirle al Señor, a nuestro Dios, a la presencia del Espíritu Santo, que Él pueda en esta tarde manifestarse, que nos pueda dar la paz, que nos pueda dar el entendimiento, revelación, discernimiento en lo que queremos compartir, y al mismo tiempo que Dios pueda hacer la obra en lo que Él quiere hacer con las personas que escuchan esta palabra. Yo te invito en el nombre de Jesús que ores tú por mí y yo oro por ustedes. Amén. Padre, yo quiero darte gracias hoy en esta tarde, Señor. Primeramente queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos darte la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, que por ti, Señor, estamos aquí, que por tu gracia, por tu misericordia nos has sustentado hasta el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por ser fiel, Señor, hasta el día de hoy. Padre, por el año que terminamos, por el ciclo, Señor, por los días, Padre, que están marcados aquí en la tierra, porque sabemos que, Padre, tú no te gobiernas, a ti no se te gobierna por días aquí en la tierra, tú eres el eterno. Por la eternidad siempre has sido, Jehová. Padre, gracias, Señor, por marcar los ciclos en la tierra. Y en este principio, Señor, queremos ponernos en tus manos. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor. Y podemos decirte, hasta aquí ha sido bueno, Jehová. Hasta aquí Jehová nos ha traído, Padre. Gracias. Yo te agradezco, Señor, por nuestro hogar, por mi vida, Señor, por la iglesia, por la congregación, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Pero al mismo tiempo, gracias, Padre, porque se han abierto puertas, Señor, a través de este medio, a través de esta aplicación, y poder llegar a casas, a familias, Señor, que están lejos, familias que tal vez no nos conocen físicamente, y aún aquellos que un día nos conocieron puedan escuchar, Señor, puedan recibir, Padre, lo que tú quieres hacer aún con cada uno, Padre. Invitamos nuevamente a la presencia tuya, al Espíritu Santo, y te pido la gracia, Señor, para poder yo desarrollar el tema y que una palabra, Señor, se anide, quede en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y pueda ser desarrollado en sus vidas, Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días, mis hermanos, si tú quieres y si no has escuchado el principio de lo que hoy es la continuación, te invito a que veas el programa de la semana pasada, el domingo. Lamentablemente se nos cortó un poquito la comunicación y se tuvo que hacer en 2 partes, pero tú vas a ver ahí en el video que dice parte 1, P1 y P2, parte 1, parte 2. Y por el tiempo más largo que tú ves es la parte 1 y ya al final son como 12 minutos en la parte 2. En ese tiempo, no sé cuánto nos cortamos, pero no salió al aire. Y quiero recapitular rápidamente en el libro de Efesios, como yo les decía, mis hermanos, hoy más que nunca, por cuestiones de lo que estamos viviendo, necesitamos meternos al libro de Efesios. Necesitamos escudriñarlo, necesitamos retomar lo que Dios ya nos dio y necesitamos seguir caminando en la obra del Señor. Son tiempos difíciles. Y te decía allí en el libro de Efesios capítulo 1, solamente para recapitular, yo di un enmarcamiento de la importancia de algunos versículos. Tú lo puedes ver en el programa anterior, pero ahora solamente quiero decirte, mi hermano, de cómo los sucesos que Dios hace, cómo Dios va logrando el propósito en lo que Él quiere. Y en el libro de Efesios vemos que en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19, solamente para explicarte, la muestra de su poder, de su grandeza de Dios, para que podamos entender de alguna manera la grandeza y el poder de Dios, se vio manifestada no solamente en el nacimiento de Cristo, de Jesús. Cuando Jesús nace, voy a ir un poquito más allá, se recuerdan que no fue obra de la carne del hombre. Usó a la Virgen, a María, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí vemos una grandeza del poder de Dios. Ahora lo vemos, mi hermano, cuando Cristo muere. Cuando Cristo muere, Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Lo resucitó después de 3 días. Pero no solamente lo resucitó, sino que lo sentó a la diestra de su trono, a la diestra de la majestad. Y de ahí, mi hermano, ese poder que hay en Cristo resucitado, ese poder le da autoridad sobre los principados, sobre los ángeles, sobre las huestes espirituales, sobre todo lo que tú y yo no tenemos idea, pero también se le da autoridad aquí en la tierra. Esa autoridad, mi hermano, viene cuando la iglesia retoma, cuando la iglesia se forma aquí en la tierra. Y veíamos, y yo les explicaba de hace 8 días, que Pablo menciona que a Jesús se le es dado autoridad como cabeza y su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Se le da la autoridad aquí en la tierra. Entonces, eso es lo importante, de ahí nace la iglesia, porque nos preguntamos, ¿pero cómo nace la iglesia? La iglesia nace a través de Cristo morir por nosotros y a Él se le entrona y se le da una autoridad y Él ha escogido al cuerpo, la iglesia, nosotros, para desarrollar su autoridad. ¿Cómo es que se da inicio a la iglesia? Decía yo, la iglesia se da, mi hermano, por gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia es algo inmerecido. La gracia es algo que no merecemos nosotros, sino que es dada por Dios, es gratis, ¿no? Y bueno, ahí en el versículo 8 y 10 del capítulo 2 de Efesios, solamente dando una recapitulación porque ya lo hemos leído, quiero leerles, mis hermanos, esa parte importante porque creo que no se logró exhibir por el problema que tuvimos. Pero dice en el versículo 8 y 9, tendrías que empezar tú desde el inicio, cómo Dios nos escogió, dónde andábamos. Nosotros los gentiles fuimos escogidos por Dios porque a Él le plació. No fueron por obras, no fue porque eres bueno o eres mala, o eres preparado, o eres rico, o eres rica, o vienes de buena familia, no. Simplemente, mi hermano, porque a Dios le plació escogernos a nosotros. Eso es lo precioso de Dios, eso es lo precioso de la formación de la iglesia de Cristo.
Hay muchas, ¿cómo le llama? Este, Somos la iglesia de Cristo, es una sola iglesia. Habemos denominaciones, ¿sí? Pero la iglesia de Cristo es universal, es solo una que Él ha dejado en la tierra, mis hermanos. Entonces, una cosa es la iglesia de Cristo y otra cosa es la religión o las religiones. Todo aquel que acepta a Jesucristo y le recibe como su Señor, ¿verdad? Entonces se le da autoridad de ser llamado hijo de Dios. La iglesia que recibe a Cristo, la iglesia que nace de la muerte de Cristo, esa es la iglesia que Dios ha dejado en la tierra. Entonces, mi hermano, ¿cómo se da eso? Quiero solamente dar un poquito de recalque. En el versículo 8, dice la Biblia de Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a ver 3 puntos importantes que necesitamos saber. Primeramente, dice que por medio de la gracia es algo inmerecido, la gracia es algo gratis. ¿Ok? Lo otro, mi hermano, es la importancia de ser salvos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos de la ira venidera o somos salvos para entrar a la eternidad con Dios. Solamente esto es a través de Jesucristo, no hay otro medio. Entonces, son partes importantes que debemos entender para que tú recibas eso en tu corazón. Porque a veces nos menospreciamos, como que no somos dignos de que somos iglesia, somos llamados. No, mi hermano, fue por gracia. Dios te escogió, te sacó de donde tú estabas por gracia, porque a Él le place que tú y yo seamos salvos. Por medio de la fe. Tú y yo no teníamos fe cuando venimos a Dios. Esta fe es de Dios, ¿verdad? Dice, por medio, porque sois gracia, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. ¿De quién es esta fe y de la gracia? Dice, este no es de vosotros, sino pues es un don de Dios. Y esto no es por obras para que nadie se jacte, dice la Biblia. Así es que, mi hermano, la iglesia, nosotros, que quede bien claro, tú y yo, por gracia de Dios, por fe de Dios que tuvo en Él hacia nosotros, somos salvos. Y a partir de ahí tenemos que caminar. Ahora, ¿cómo se dio esto, mi hermano? Tendríamos que ir más adelante, allí en el Efesios capítulo 2, en el versículo 11. Esto se dio, mi hermano, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Él entrega su vida. Y la Biblia habla en los evangelios que cuando Jesús está en la cruz y muere, allá en el templo de Jerusalén había el templo y estaba la separación del templo, donde estaba el patio, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, están los patios, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero cuando Jesús muere, mi hermano, antes de Él nadie podía entrar del lugar santo al lugar santísimo, solamente los que eran sacerdotes llamados. Cuando Él muere en ese momento, la Biblia habla en los evangelios que el velo que solamente separaba estos dos lugares fue rasgado de arriba hacia abajo, dándonos a entender que en ese momento, mis hermanos, había ya una unidad, ya había un acceso, aunque vendríamos a entenderlo después, que a través de Cristo ese velo que separaba nuestras vidas a Dios fue rasgado para aún ya poderlo hacer. Aquí, mis hermanos, tú puedes leer en el libro de Efesios capítulo 2, 11, y también no salió la parte que yo les mostré hace 8 días, de cómo Dios, mi hermano, nos habla, qué tuvo que hacer Dios a través de Cristo para nosotros formar la iglesia. Por la ley judía, lógicamente que nunca nosotros podríamos entrar o hacer herederos, coherederos junto con Cristo. La ley no nos los permitía, teníamos que ser judíos. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, mi hermano, Él aprueba, envía a Cristo y Cristo muere por nosotros. Y a partir de ese momento, mi hermano, ya tenemos acceso. La Biblia nos habla y nos dice que de dos pueblos, de ambos pueblos, ahí en el versículo 14, dice que hizo uno derribando la pared intermediaria de separación
Ahora en Cristo, mi hermano, tanto judíos como gentiles que somos nosotros la iglesia, valemos para Dios lo mismo, somos lo mismo para Dios. Nosotros tenemos esa bendición, ¿verdad? Ese privilegio que sin merecerlo, pueblo alejado, apartado y como estábamos, Dios hace la obra. Y les explicaba a mi hermano que cuando el templo estaba formado en el templo de Jerusalén, había un lugar que era el patio de los gentiles. Y entonces en este patio, mi hermano, la gente que no era judía hasta ahí podía llegar, no podía acercarse más, no podía penetrar, entrar al templo porque era castigado. Había un bloque de piedra donde se le señalaba y se le decía a los gentiles que todo aquel que traspasara esos límites sería muerto inmediatamente. Entonces, imagínense, era imposible nosotros tener la gracia, ser coherederos, como les dije, de Cristo Jesús. Pero esa es la grandeza de Dios, esa es la supereminencia de Dios, lo que Él puede hacer, la multiforme sabiduría de Dios que Él puede hacer cuando Él quiera. Entonces, mi hermano, vemos que cómo va dando una explicación el libro de Efesios a todo esto. Vemos en el capítulo 3 prácticamente donde Pablo explica que él fue escogido, que él fue, mi hermano, él tuvo la visión, la revelación de Dios para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo de Dios. Y él se encarga, mi hermano, de desarrollar ese trabajo con la iglesia por el propósito que ya les he mencionado. Vemos en el versículo 10, mi hermano, en el versículo 9, de lo que Pablo menciona, de lo que es la iglesia, ¿verdad? De la multiforme sabiduría de Dios es dada mostrar, es dada o se muestra al ámbito espiritual, a lo que no vemos y a lo que vemos a través de la iglesia, ¿verdad? Nosotros, mi hermano, somos los brazos, somos las manos de Dios que Él dejó aquí en la tierra. Pero veamos algo, mi hermano. Estaba yo viendo que durante todo este proceso la iglesia va avanzando, va caminando, va teniendo su propio proceso. En Dios tenemos que tener nuestro proceso, tenemos que demostrar realmente que nosotros amamos a Dios, que somos aprobados por Dios como iglesia. Así es que, mi hermano y mi hermana, voy a ir un poquito al capítulo, y antes de ir al capítulo adelante, capítulo 4, solamente quiero que quede remarcado que la iglesia, mi hermano, es el resultado de la fe y de la gracia de nuestro Dios, así de simple. Nosotros avanzamos por fe, creemos en fe. Y Dios nos ha inyectado esa fe para recibir lo que ahora somos y a partir de ahí nosotros caminar, mi hermano. Entonces, quiero que veamos un poquito. Vamos a ir en el capítulo 3, les decía yo, Pablo explica un poquito del desarrollo de su ministerio, de cómo fue él apartado para los gentiles. Si tú leyeras la historia de Pablo, y la saben algunos, los hermanos de la iglesia, pero si tú eres nuevo en esto, sabemos que Pablo fue un judío celoso de las cosas de Dios. Él no permitía, mi hermano, que los gentiles, ni aún él no permitió que Jesús tratara de desarrollar su ministerio en la tierra y trató de eliminarlo. Persiguió a los cristianos de esa época. Sin embargo, Dios tenía un propósito en la vida de Pablo y lo escoge y le da el ministerio de ir a predicar a los gentiles, a los paganos, a nosotros, mi hermano. Y glorioso es nuestro Dios, porque la iglesia nace a través de una persecución. Cuando son perseguidos los cristianos en esa época, la iglesia empieza a nacer, empieza a crecer y a partir de ahí, mis hermanos, pues hemos llegado a los tiempos de ahora. Pero te decía, la iglesia tiene un proceso, mi hermano, un proceso donde Dios, en el capítulo 3, vamos a ir en el versículo 14, un proceso donde la iglesia tiene que estar
envuelta en Dios, en el Espíritu Santo y en Jesús. Eso es la iglesia. Es un proceso que vamos a ver y que se va dando, ¿verdad? Pero quiero solamente compartir contigo, mi hermano, en el capítulo 3, versículo 14 de Efesios, dice Pablo: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios. Ahí vamos a ver, mi hermano, aunque la Biblia no menciona a la Santísima Trinidad, pero vamos a ver cómo en estos versículos podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? A lo que muchos se oponen, pero la Biblia lo menciona. Dice que por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece Jesús y aparece el Padre. Dice: de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. ¿Cómo vas a ser fortalecido tú en el hombre interior? Por el Espíritu, en mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Así es que, mi hermano, está envuelto Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. La manera que tú y yo vamos a caminar en el Evangelio, tenemos que ser sellados, marcados por el poder del Espíritu Santo para no apartarnos. Tiene que estar envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice para que en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite, dice, Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo en la obra de la iglesia. La iglesia no está basada en un hombre. La iglesia no está basada en una autoridad eclesiástica aquí en la tierra. No, mi hermano. La iglesia, los fundamentos están basados en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, vemos, mi hermano, que a partir de eso la iglesia tiene que desarrollar un proceso, y estas son las señales que nosotros debemos de buscar y de tener dentro de una congregación. Te decía la vez pasada que hay gente, mi hermano, que conoce la Biblia, pero que no se congrega. Gente que presume de ser conocedores de la Biblia. Gente que te ha dicho: bueno, yo he leído 3, 4 veces la Biblia en toda mi vida. Pero ¿qué es de esa gente? ¿Cuáles son los frutos? ¿A quién le dan los frutos? ¿A quién sirven? Sin embargo, nosotros, mis hermanos, estamos apegados, estamos sujetos a la autoridad que es nuestro Dios, Jesucristo y Espíritu Santo, y hay una autoridad en la tierra que es el cuerpo de Cristo. Por niveles, mi hermano, Dios nos llamó, pero todos somos igual, valemos para Dios. Entonces quiero hablar un poquito de esto, mi hermano, a ver dónde nos alcanza el tiempo, pero te decía que entonces Cristo debe habitar en nuestros corazones por el poder que el Espíritu Santo obra en nosotros, en el hombre interior. Y luego dice que hay un fin, mi hermano, hay un propósito de todo esto. Hay un fin, dice, de que arraigados, o sea, bien pegados, bien enraizados, como decimos, y cimentados, dice, en amor. Ahí vamos a parar un poquito. Estas son las pautas que Dios nos lleva, que Dios tiene que hacer la obra en nosotros y que tenemos que estar bien arraigados, como dice la Biblia, bien cimentados en amor. Pero el amor, ¿cómo nos los da? ¿Quién nos los da el amor, mi hermano? ¿De dónde sacamos el amor? Entonces voy a seguir leyendo, solamente subraya ahí la palabra amor. Dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En los pasajes anteriores, mi hermano, el proceso del cristiano es llenarse de Dios, del Espíritu Santo, pero en amor. ¿En el amor de quién? De Cristo. Nosotros tenemos que conocer el amor de Cristo, mi hermano. Esa es una de las bases fuertes en el Evangelio, porque dice la palabra que en el amor de Cristo excede, rebasa todo conocimiento, y que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Ahí es donde yo regreso, y la gente dice que lee la Biblia, conoce la Biblia, ha leído la Biblia, pero hasta ahí, mis hermanos. La muestra de un cristiano es estar arraigado, cimentado en el amor de Cristo. ¿Para qué? Lo vamos a ver más.
¿Para qué? Dice para que seamos llenos de toda plenitud. Y una vez llenos de de ese amor de Cristo, seremos capaces entonces de caminar, de avanzar hacia la meta que Dios nos ha llamado. Solamente, mi hermano, voy a seguir leyendo un poquito y después vamos a ir de referencia a otro capítulo que está en el libro de Corintios, pero ya vamos ahora a avanzar un poquito y vamos a ir al versículo o al capítulo 4, perdón, hoy en esta tarde, ¿verdad? Tú puedes seguir leyendo donde yo me vaya quedando, solamente estoy dando algunos señalamientos que son importantes a lo que estoy explicando. Y luego dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como os es digno de vocación. Yo quiero que prestes atención a esa palabra. Pablo, él nos ruega que el cristiano no solamente conozca, no solamente oiga, no solamente piense, crea, dice, sino que seamos dignos de vocación. El cristiano tiene una vocación. El cristiano, la vocación de él es Cristo. Entonces, vamos uniendo las partes, mi hermano. ¿Cómo tú puedes darte cuenta quién es un verdadero cristiano? Ahora, mi hermano, que vamos a tener luchas y situaciones, todas las vamos a pasar. Pero estas son las muestras, estas son las señales, lo que tú puedes ver cuando hay una legitimidad en un cristiano que ama a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, está sujeto, está lleno de Él, pero también en amor. El amor de Cristo, ha conocido el amor de Cristo y que ese amor de Cristo excede todo conocimiento, no hay presunción de lo que tú sabes, sino que sigues siendo humilde, pero lleno de plenitud de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú y yo seamos, mi hermano, dignos de la vocación. Vamos a ver cómo el apóstol sigue hablando. Dice para que seáis lleno, para que seas, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos otros, que dice en amor. La base de nuestro conocimiento está fundada. La base de nuestro servicio está basado en el amor de Cristo. ¿Por qué es importante, mi hermano? Porque si tú conoces mucho la Biblia y piensas ser mejor que los demás, pero no tienes el amor de Cristo en tu corazón, fácil te vas a desviar. Pero el amor de Cristo, eso te impide. El amor de Cristo te hace estar sujeto a Cristo. Y el amor de Cristo te va a dar amor hacia los demás. Amén. Entonces, vamos a quedarnos aquí en que nosotros debemos ser dignos de vocación. Dice Pablo que andéis, no que creas, no que pienses, no que te llenes de la Biblia, sino que andemos dignos de vocación, ¿verdad? Y dice la palabra como en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Voy a seguir leyendo un poquito. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando tú conoces el amor, mi hermano, de Cristo y eres un cristiano legítimo, siempre vas a estar buscando el vínculo de la paz en una iglesia, nunca la separación, nunca la división, nunca el pleito, nunca la contienda, sino la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Solamente, mi hermano, yo sé que los hermanos de la iglesia, tú como cristiano conoces estos puntos, pero hay gente que nos está siguiendo. Quiero que vayamos, y si no tienes Biblia, espero que la tengas, vamos a ir a Primera de Corintios y luego vamos a estar regresando a esta parte de la Biblia, mi hermano, y quiero hablar un poquito sobre lo que es el amor de Dios, que es muy diferente al amor que nosotros damos. Vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a hablar o vamos a leer Primera de Corintios capítulo 13, donde se nos manifiesta, se nos enseña de lo que es el amor de Dios. Y volviendo al mismo tema de Efesios, dice que nosotros debemos de anhelar, desear, tener el encuentro del amor de Cristo, ¿verdad? Porque eso nos va a dar la mansedumbre, nos va a dar la sabiduría, nos va a hacer soportar
a los demás. ¿Qué es el amor en el término bíblico, en el término de Dios? Dice Pablo, el mismo Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía, o sea, mucho conocimiento, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, dice, me sirve. Así es que, así de simple, mi hermano, el cristiano, nosotros, tenemos que ser inducidos a conocer el amor de Cristo, que Él ha desarrollado en nosotros, que nos ha dado, pero que también debemos desarrollar hacia Él. En ese vínculo de amor, mi hermano, nada nos podrá separar del amor de Cristo, como la Escritura dice. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Verdad? Nada, mis hermanos. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Entonces, esa es una base bien importante. Y sigue leyendo el versículo 4, dice que el amor, mi hermano, es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará y sigue hablando sobre el amor. Te dejo esto para que lo leas, mi hermano, lo estudies y lo compares a lo que la Biblia nos está diciendo de que nosotros, mi hermano, debemos de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Con esos requerimientos, mi hermano, la iglesia puede continuar. ¿Por qué la iglesia está hoy en día como está? Mi hermano, porque hemos dejado el amor de Dios, nos hemos apartado del amor de Dios, hemos dejado la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces estos son los remarcamientos que nosotros necesitamos, mi hermano, conocer y entender. Vamos a ir ahora sí, mi hermano, al capítulo nuevamente 4 de Efesios y vamos a posiblemente a explicar un poco y después vamos a parar ahí. Efesios capítulo 4, en el nombre de Jesús, yo te invito a que vayas y en lo que tú vas yo voy a tomar un poquito de agua por mi garganta. Entonces, quiero que veamos Efesios capítulo 4 y vamos a ir al versículo 7. Versículo 7. ¿Listos? Ahora miren, mis hermanos, les hablaba yo, les decía yo, que debe de haber, y lo que Pablo nos dice, debe de haber una digna vocación del cristiano, de acuerdo a lo que hemos leído. Porque si no hay una digna vocación del cristiano, difícilmente desarrollaremos la tarea que Dios nos ha dejado. Aquí en la Escritura vemos que Pablo, una vez que ha explicado anteriormente lo que les compartí, llega un momento en el versículo 7 donde dice pero, ¿verdad? Ya va a explicar Pablo, hay un pero, de que no solamente se nos ha dado el amor de Cristo, el llamamiento, pero a cada uno, dice, de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Luego dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mi hermano y mi hermana, aquí ya entra otro nivel. Aquí ya Dios no solamente nos llamó, pero conforme a la medida de nuestra gracia, se nos dio dones. Dones son regalos que Dios dio a la iglesia, regalos que luego estudiaremos,
regalos que habla ahí 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, los dones, los regalos, los atributos que un cristiano, que la iglesia debe estar haciendo como función, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque mi hermano, cuando Cristo muere, cuando Cristo es levantado, cuando Cristo es resucitado, dice que subió a lo alto y llevó a la cautividad cautiva. Dios hace un trabajo no solamente a nivel terrenal, pero también espiritual. Despojó a los principados, despojó a las potestades, despojó mi hermano a todo aquello que tenía autoridad. Se los quitó Jesucristo, los despojó, los sujetó a Él. Entonces mi hermano, ahora Él desarrolla esos dones, desarrolla los dones, el equipamiento para la iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también dice, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces a partir de ahí, mi hermano, antes de continuar, déjame decirte que si no podemos cumplir con lo primero, que es ser fiel a Dios y ser dignos de vocación, entonces, mi hermano, los dones no pueden desarrollarse, los dones no sirven si no hay una digna vocación del cristiano. Y más adelantito lo vamos a ver, ¿verdad? No sirven los dones si no hay una digna vocación de un cristiano. Entonces, mi hermano y mi hermana, empieza el equipamiento de la iglesia. Vemos que ya en la iglesia Cristo da a los dones, a la iglesia, y Él mismo constituye dentro de la iglesia, en el versículo 11 de Efesios 4, la iglesia de Cristo. La iglesia, porque es una iglesia, mi hermano. La iglesia de Cristo tiene que estar constituida, ¿verdad? Dice, por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y por maestros. Todo esto hoy en día, mi hermano, ha traído un problema dentro de las iglesias, porque las iglesias ya no creen en apóstoles, ya no creen en profetas, algunos ya no creen en evangelistas, pero si te das cuenta que la iglesia de Cristo, mi hermano, ha estado batallando, prácticamente ha estado trabajando con una muleta o en una muleta, porque solamente los pastores son los que están desarrollando el trabajo dentro de las iglesias. El enemigo ha hecho un trabajo que ha silenciado a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos profetas, evangelistas, y solamente se ha estado trabajando con maestros y pastores dentro de la iglesia. Pero esta es una base sólida. Nuestra congregación, en la doctrina que yo creo, es en esto. O sea, no voy a creer en cualquiera que se llama apóstol, ni cualquiera que se llama profeta. Se tiene que dar evidencia de su llamado. Pero esta es la verdadera iglesia en la cual nosotros debemos de basar, mi hermano. Debemos estar basándonos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 manos o los 5 dedos de la mano me enseñaron a mí. Apóstol, el dedo más gordo, es una base fuerte dentro de la iglesia. Está de Dios el hombre hacia Dios, es una base sólida apostólica, y luego están los profetas, el dedo, el que señala, el que viene de parte de Dios y señala, tiene que hacer arreglos en la iglesia. Luego está el ministerio evangelista, es un llamamiento muy grande, es el dedo más largo, mucho trabajo para los evangelistas, que es un don, es un llamamiento que Dios da, perdón. Y luego viene el trabajo del anillo, ¿verdad? El trabajo del pastor. El trabajo del pastor es el que se sienta con las personas, escucha cuando lloran, él llora con ellos. Y luego viene, mi hermano, el dedito menor, que es el que destapa el oído. Ese es el llamamiento, el llamado de un
maestro. Entonces, el llamado magistral, tiene que haber maestros, no los llamados maestros que cuidan a los niños, mi hermano. Eso es parte de un servicio, es un don, pero el llamamiento de ser maestro es el que le destapa los oídos a la iglesia, el que les da enseñanzas a la iglesia. Ese es el llamamiento de un maestro. Y el fin de todo esto es en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, no importa los dones que tengas, no importa el llamado que tengas, no importa qué tan grande Dios te usa, lo más importante, mi hermano, es que tenemos que seguir la verdad en amor, ¿verdad? Que crezcamos todos en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en Cristo. Ahora, mi hermano, lo segundo, en el versículo 17, una vez que tú ya estamos claros de la iglesia, una vez de que la iglesia está clara en esta digna vocación que tiene la sujeción en el amor de Cristo, que entiende lo de los dones, de lo que el Señor ha desarrollado en su iglesia y estamos sujetos. Entonces dice, esto yo requiero. Entonces pues dice Pablo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo, mi hermano, nos exhorta que no andemos como otros gentiles, como otras personas que conocieron a Cristo, pero que no están sujetos a Cristo porque no han perseverado en lo que el Señor requiere. Estar en amor primeramente, tener un conocimiento de Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, ser llenos en amor, en crecimiento, en el Evangelio. Entonces dice, él nos pide, el apóstol Pablo, que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es uno de los versículos que yo les leí en el primer programa, donde realmente necesitamos un buen enmarcamiento para saber realmente dónde está la iglesia, cómo está la iglesia. Hoy en día, mi hermano, la iglesia necesita estar donde Cristo quiere que nosotros estemos. Voy a terminar con esto, pero sin antes, mi hermano y mi hermana, yo quiero que compares este versículo que acabo de leer, 4:17, quiero que lo compares con el versículo 1 ahí mismo, ¿verdad? De Efesios. Lee Efesios 4:1, lee lo que dice 4:1 de que como cristianos estamos claros quiénes somos en el Señor, y luego ve el versículo 17, mi hermano, y es contradictorio a lo que Pablo está hablando anteriormente. Quiero terminar con esto, mi hermano y mi hermana. Debí haberlo leído en un principio, pero se me pasó. Y la razón, mi hermano, que yo estoy hablando en el libro de Efesios es porque tiene que haber una clara comprensión de la iglesia, de quienes somos en Cristo Jesús.
Este libro lo tenemos que repasar constantemente. Constantemente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Tiene que quedar claro, hasta que quede bien claro, mi hermano, quién es la iglesia, qué es la iglesia, de dónde surgió la iglesia, cómo se forma la iglesia, la estructura de una iglesia. Es importante hoy en día, porque hoy en día escuchas aquí, escuchas allá, escuchas más allá, pero aquí tenemos, mi hermano, las bases de lo que Dios nos enseña de lo que es la iglesia del Señor. Cómo fue formada, por qué fue formada, para qué fue formada, de qué manera Dios sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y la razón que te decía que le traigo esto es porque quiero que leamos dos versículos que están en el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 13 al 17. Voy a tomar un poco de agua, mis hermanos, por mi garganta. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos de estar con los ojos abiertos, mi hermano. Dice la Biblia, Efesios 5:13, mas todas las cosas, dice el apóstol Pablo, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, iglesia, ponle ahí entre comillas o entre paréntesis, despiértate, iglesia, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, hoy más que nunca, iglesia, con diligencia, con interés, cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, mi hermano y mi hermana, porque en este tiempo los tiempos son malos. Y nosotros no fuimos enseñados para eso, fuimos enseñados para hacer el bien. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo, que no es nada bueno, porque son días malos. Normalmente nosotros hacemos las cosas en la naturaleza cuando hay tiempos buenos. Vamos a acampar, vamos a pescar, vamos a jugar cuando los tiempos son buenos. Sin embargo, la palabra dice que nosotros como iglesia ahora tenemos que aprovechar los tiempos. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, insensibles, faltos de sabiduría, sino entendidos de cuál sea la voluntad de el Señor. ¿Cuál Señor? Nuestro Señor. Ahí quiero parar, mis hermanos, que esta palabra penetre en tu corazón, que esta palabra, especialmente esta parte, llegue a tu corazón, llegue a tu espíritu, llegue hasta lo más profundo de tu ser. Y tú que has oído de la palabra, tú que has conocido de la palabra por años y has estado, mi hermano, de alguna manera dormido, has estado pasivo, mi hermana pasiva, este es el tiempo de que te sacudas, este es el tiempo de que te levantes, este es el tiempo que la luz de Cristo alumbre sobre ti, alumbre sobre la iglesia. Y ese es, mi hermano y mi hermana, la razón por la cual el Señor pone en mi corazón hablar sobre este libro. Necesitamos como iglesia en estos tiempos difíciles, mi hermano, aprovechar bien el tiempo, levantarnos y permitir que la luz de Cristo brille sobre nosotros, que su resplandor brille allá afuera en el nombre de Jesús, mi hermano. Así es que te voy a dejar con esta palabra. Vamos a continuar. Guárdala en tu corazón. Enamórate del Señor. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor nuevamente, porque el Señor es misericordioso. Quiero darte gracias en esta tarde, en esta noche, mis hermanos, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Les amamos, les apreciamos. Iglesia, mis hermanos, cuídense, cúbranse mucho y a seguir buscando, mi hermano, a seguir clamando en este tiempo. Ya que estamos encerrados, ya que estamos confinados, necesitamos clamar dentro de nuestras casas. Necesitamos orar, clamar a nuestro Dios para que nuestro Dios, el Todopoderoso, manifieste su gracia, manifieste su misericordia ahí afuera y sobre la iglesia.
Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde y estamos el próximo domingo, si Dios nos permite. Gracias a cada uno, mis hermanos. El Señor les bendiga y les fortalezca siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.